Buenas noches, mi nombre es Efraín Romeo, somos el equipo 1 del grupo 255 y vamos a dar la presentación digital. Buenas noches, mi nombre es Heidi Berenice y voy a hablar sobre los estados de agregación de la materia, los sólidos, los líquidos, los gases y el plasma. Los sólidos tienen una forma definida, son capaces de soportar y de transmitir los esfuerzos, tensiones, compresiones, cortes y etc. Los líquidos son sustancias que cambian de forma con facilidad dado con la fuerza de atracción interactuar con las menos densidades de los sólidos, ya que esta es la fase molecular que puede deslizarse una entre otras tomando la de los líquidos. Las moléculas no tienen posiciones fijas entre sí. Los gases están construidos por moléculas intermoleculares, son libremente entre sí dados las fuerzas de atracción entre ellas son pequeñas. Permiten tener un movimiento independiente con mucha mayor velocidad de las constituyentes uniformes. Otro de los estados de agregación es los plasmas. Un plasma es un gas cuyo átomo está sincronizado, lo que significa que los átomos que forman han separado a algunos de otros electrones, convirtiéndose en una mezcla que pueden conducir la electricidad y diferencia entre los gases, lo cual no son conductores. El siguiente tema lo va a decir mi compañero Efren. Buenas noches, mi nombre es Efraín Romeo y voy a hablar sobre el concepto de temperatura y equilibrio térmico. Cuando agregamos agua al tiempo a un vaso con hielo, esperamos a que se enfríe. Sin embargo, lo que observamos es que el hielo se derrite un poco. Una vez que el agua está fría, nos refrescamos bebiéndola, pero si esperamos a que el hielo desaparezca, vemos que el conjunto ha alcanzado un estado intermedio entre en el que tenía el agua original y el que tenía el hielo al principio. Se logró el equilibrio térmico. Otro ejemplo es mezclar agua caliente con agua fría en un tercer recipiente. La mezcla de ambas presentará un equilibrio, es decir, un estado intermedio entre el que tenía el agua fría y el que tenía el agua caliente. Agua tibia. Los físicos han determinado que existe una variable que permite identificar el estado de equilibrio. Propiamente dicho, la temperatura. Podemos decir que la temperatura es la variable que determine el estado del equilibrio térmico entre los sistemas. Esto sería todo de la etapa 2. Los dejo con mi compañero David. Buenas noches, mi nombre es David Omar. Voy a hablar sobre la etapa 3, la electricidad y el magnetismo, específicamente sobre el circuito eléctrico. Se compone de distintos elementos que garantizan el flujo y control de los electrones que conforman la electricidad. Los circuitos eléctricos están presentes en toda instalación que haga uso de energía eléctrica. Son indispensables para el funcionamiento de artefactos y maquinaria. Existe una determinada lógica para organizar un circuito y esa circunstancia dependerá mucho de la infraestructura instalada. Los circuitos eléctricos no solo están presentes en edificios, sino que cualquier artefacto andando implica uno. Esta circulación tiene relación con los conceptos de voltaje, que vendría a ser simplicadamente la capacidad que existe para que los electrones circulen de un extremo determinado a otro. Es importante comprender que existen dos tipos de corrientes que pueden pasar por un circuito. En el primer caso, los electrones circulan en una misma dirección, circunstancia que se explica por la existencia de una misma polaridad en todo momento. Los electrones circulan desde el polo negativo al positivo. En cambio, el segundo caso, la corriente eléctrica circula tanto en un sentido como en otro debido al cambio de polaridad existente. Y esto sería todo de la etapa 3. Los dejo nuevamente con mi compañero Fred. Buenas noches. En esta etapa voy a hablar de ondas y oscilaciones. Existe en la naturaleza y en el entorno movimientos que tienen la particularidad de que al cabo de un tiempo repiten sus condiciones de posición, velocidad, energía, etc. A este tipo de movimiento se le denomina movimiento periódico. Por ejemplo, el movimiento circular uniforme, el de un péndulo,
el de un cuerpo suspendido de un resorte y el latir del corazón. Como podemos ver, estos movimientos son repetitivos, pues su trayectoria que son de ida y vuelta, por lo tanto es un movimiento oscilatorio. El periodo es el tiempo mínimo al cabo del cual se repiten las condiciones del movimiento. En el caso del movimiento circular uniforme, el periodo es el tiempo que tarda en completar una revolución en el movimiento periódico en general. El periodo es el tiempo que transcurre cuando ha realizado un ciclo o una oscilación completa, es decir, cuando el cuerpo va de una posición extrema a la otra, regresando a la posición natural, es decir, de la A al C y de regreso a la A. Por su parte, la frecuencia se define como el número de veces que el proceso repite su condición por cada unidad de tiempo. Para calcular la frecuencia se necesita conocer las veces, ciclos, que el proceso se repite un tiempo cualquiera y entonces podemos calcularlo de la siguiente manera. F es igual a número de ciclos entre tiempo. Por mi parte esto sería todo y sería el fin de este proyecto. Gracias por su atención.